Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este encuentro de la reunión de oración. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante que tiene que ver con la oración por el perdón de los pecados. Es una de las oraciones más importantes porque es justamente el mensaje actual. Es muy actual este mensaje porque justamente es hoy en día cuando nosotros debemos alcanzar esa justificación por la fe, donde hoy día nosotros tenemos que alcanzar esa purificación de nuestras almas, purificación interior de nuestro corazón para ser renovados, ser hechos nuevas criaturas y poder habitar siempre en Cristo. Por eso, para poder comenzar, valga la redundancia, ya con este estudio sobre la oración, vamos a hacerlo con una oración. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu maravilloso nombre, Señor. Estamos delante de tu presencia, humillados, reconociendo que solamente tú eres nuestro Dios, solamente tú eres nuestro Rey. Y ahora vamos a estudiar algo muy importante para nuestra vida como cristianos, como lo es la oración por el perdón de nuestros pecados. Por eso, primero que nada, Señor, te rogamos que tú puedas purificar nuestros espíritus, nuestros corazones, que puedas darnos ese nuevo corazón, que nos brindes tu Espíritu Santo para que podamos tener el entendimiento, y no solamente entender y comprender, sino también interiorizar esto con ímpetu en nuestro corazón para que así tengamos ese deseo de practicarlo cada día de nuestras vidas. Quédate con nosotros durante esta reunión, que tus santos ángeles nos guíen, nos acompañen y que aquellos que también se van a ver esto, ya sea por YouTube o que se estén por conectar, que tú los dirijas, Señor, para que también el mensaje pueda llegar en sus corazones y puedan encontrar esa paz que solamente podamos encontrar en ti. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les voy a proceder a compartir mi pantalla y justamente el capítulo 23, la oración pidiendo perdón, así se titula. Y antes de comenzar vamos a hacerlo leyendo un texto bíblico, que ya por las imágenes yo creo que ustedes se dan cuenta de qué texto es. La historia sobre el hijo pródigo, que se encuentra en Lucas, en el capítulo 15, versículos del 11 al 32. Nos dice así: Jesús siguió contando. Un hombre tenía dos hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los dos. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano. Y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Entonces vemos que hombre que tenía dos hijos, menor le pide toda su herencia, dame todo lo que me corresponde. Y se va, se aleja del padre, se va lejos y desperdicia todo. Y vivía perdidamente. Luego el versículo 14 nos dice que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en esa provincia y empezó a faltarle. Y fue y arregló con un ciudadano de esa tierra que lo envió a cuidar cerdos. Este trabajo era uno de los más denigrantes que había en aquella época. Bueno, sabemos que en sí también los cerdos son animales inmundos. Sabemos que de por sí ya hay todo un trasfondo en cuanto a estos animales. Luego nos dice el versículo 16 que él deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie, perdón,
pero nadie se las daba. Y al fin volvió en sí mismo y pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí padezco de hambre. Aquí esto es muy interesante, yo creo que todos en esta parte nos podemos ver reflejados y hemos estado quizás en ese momento en el cual estamos lejos del Padre, lejos de Dios, y aún así estamos pasando necesidad y necesitamos esa compañía, necesitamos ese amor del Padre, pero estamos tan lejos que no nos damos cuenta. Nosotros buscamos alimentarnos en otras cosas, desperdiciamos nuestra vida, pero aquí es muy importante que Él se acuerda de su Padre. Y dice, ¿cuántos de aquellos que trabajan con mi papá tienen abundancia de comida? Y yo aquí estoy pasando hambre. Entonces me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y él reacciona, vuelve en sí y va donde el padre. Se levantó y volvió a la casa de su padre. Y esta parte es muy bonita, porque cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Sabemos que yo creo que hemos estudiado muchas veces esta parte, este capítulo de la Biblia, y se ha mencionado, ¿verdad?, que el padre ya lo estaba mirando desde lejos, que todos los días salía a mirar, pero él no esperó que llegara hasta la puerta de la casa. El padre salió al encuentro. Lo mismo hace Dios con nosotros, cuando nosotros, arrepentidos, como este joven, como este hijo, vuelve arrepentido delante del padre, humillado. ¿Por qué humillado? Porque le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y empezaron a regocijarse. El hijo le estaba diciendo, le estaba por decir, ¿verdad?, que lo que él había pensado en decirle, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero el padre no lo dejó terminar. Enseguida lo vistió, lo alimentó, mató el becerro gordo, que sabemos que ese becerro también representa a Cristo, y le dio las vestiduras de justicia. De inmediato. Aquí ya nos está dando una señal acerca de lo que es el arrepentimiento verdadero. Cómo el Padre nos perdona de inmediato. Él no espera hasta... A ver, déjame pensarlo. Mañana yo te perdono. El Padre corre hacia nuestro encuentro. ¿Qué pasó después? Bueno, sabemos que el hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, llegó cerca de casa, oyó la música y vio las danzas. Y llamando a un criado le preguntó qué era eso. Y él le contó, tu hermano ha vuelto y tu padre ordenó matar el becerro grueso por haberlo recibido sano. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Por eso su padre salió y le rogaba que entrase. Pero él respondió al padre, hace tantos años que te sirvo sin haberte desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con tus amigos. Ahora que vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has matado para él el becerro grueso. Entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Porque como dice en el versículo 7 del mismo capítulo, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El Señor se alegra con nosotros y nos busca en todo tiempo. Y Él nos espera. Él está esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Yo creo que es algo fundamental para nosotros poder entender
y poder mirar siempre hacia lo que hizo Jesús por nosotros para darnos cuenta cuánto es que Dios nos ama. Tener eso siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, meditar aunque sea 1 hora, 30 minutos, 20 minutos, hasta 10 minutos que tú puedas meditar en el sacrificio de Cristo, serían beneficiosos para tu vida, porque entenderías verdaderamente cuál es el amor de Dios. En esto conocemos lo que es amor, que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así dice el texto bíblico. Y un poco sobre eso es que vamos a poder estudiar hoy. Vemos aquí al Padre cómo está emocionado recibiendo a su Hijo. Es una historia muy bonita. A mí siempre me emociona mucho esto. Muy bien. La oración pidiendo perdón siempre es contestada de inmediato. Y aquí ya empezamos con este capítulo. Este es un capítulo corto, lo vamos a terminar de estudiar hoy. Así que presten atención. Hay algunas cosas que se van a ir repitiendo, pero sí es muy importante cada una de estas partes. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada. Y aquí no le ha pasado que pide algo a Dios y dice, no, espera un poco, o a veces nos dice que no, o quizás nos da algo diferente de lo que pedimos, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Porque justamente cuando nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, no solamente es arrepentimiento por lo que hicimos, sino también ser liberados de aquellos pecados, ser liberados de aquellas cadenas que venimos arrastrando y que no podemos soltarnos, ya sea por herencia o por hábitos cultivados, ¿verdad? Y Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, dice en Gálatas 1:4. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo tanto, también es muy importante saber cuál es la voluntad de Dios. Y si no la sabemos, debemos preguntarle y que nos muestre cuál es su voluntad, para que cuando pidamos, pidamos conforme a su voluntad y Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que demandáremos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado, como dice en 1 de Juan 5, 14 y 15. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. 1 de Juan 1:9. Tan pronto como un hijo de Dios se acerca al propiciatorio, llega a ser cliente del gran abogado. Cuando pronuncia la primera expresión de penitencia y súplica de perdón, Cristo acepta su caso y lo hace suyo, presentando la súplica ante su Padre como su propia súplica. Y esto es muy, pero muy profundo. Ante la primera súplica, ante el primer momento en que nosotros abrimos nuestra boca para poder siquiera pedirle perdón, suplicarle ese perdón, arrepentidos de corazón, Jesús se acerca a nosotros, se pone entre el Padre y nosotros, acepta nuestro caso y nos viste de su justicia. Y aquí la imagen es bastante gráfica y es muy profunda. ¿Cuántos de los que estamos aquí, de los que están viendo esto, se han sentido así en alguna vez, algún momento, atribulados, llorando, clamando al Señor, que cambie nuestro corazón malo, que nos ayude a poder vencer nuestras luchas, nuestras pruebas, gimiendo por eso? Si no has tenido esa experiencia, pídesela al Señor. Pídele al Señor que te dé el arrepentimiento verdadero de corazón. Y vas a ver cuán bien se siente luego de que terminas esa oración, esa paz que solamente Dios te puede dar. Y esa es la verdadera paz. Por fuera puede estar todo lleno de tribulaciones y problemas. Y cada vez se vienen más problemas. Cada vez se vienen más situaciones complicadas para el pueblo de Dios.
pero por dentro la paz que Dios entrega es única. No la va a entregar nada, ni nadie en el mundo. Solo Dios. Contadle a Jesús con sinceridad vuestras necesidades. Y aquí esto es muy importante, porque muchas personas, muchas veces nosotros hablamos también con Dios y le predicamos un sermón para poder conversar con Él. Pero aquí, ¿qué nos dice? No se requiere de vosotros que sostengáis una larga controversia con, o que le prediquéis un sermón, sino que con un corazón afligido a causa de vuestros pecados, digáis, sálvame, Señor, o pereceré. Para estas almas hay esperanza, porque ellas buscarán, pedirán, golpearán y encontrarán. Cuando Jesús haya quitado la carga del pecado que quebranta el alma, experimentarán la bendición de la paz de Cristo. Y es lo que les hablaba. No necesitamos más que decirle, sálvame, Señor, o pereceré. ¿Quién dijo esta frase? ¿Recuerdan? Pedro, cuando se estaba por ahogar, ¿verdad? Sálvame, que perezco. Se estaba hundiendo en el mar, estaba perdiendo la fe. Pero ¿a quién puso los ojos? En Jesús. ¿A quién debemos ir? A Jesús. Y esta es una de las explicaciones más gráficas de cómo es el resbalar y caer y volverse a tomar de la mano de Jesús para volver a ser levantado y restaurado en comparación con pecar y no arrepentirte de inmediato. Porque el pecado nos separa de Dios y debemos definir qué es lo que es pecado. No podemos vivir una vida libremente y decir, no, yo peco, pero Dios me sigue amando. Claro, Dios nos ama, pero eso no quiere decir que esté justificado. Eso no quiere decir que vayas a obtener la recompensa y el galardón de poder habitar con Él cuando venga por segunda vez. Si nosotros no hemos alcanzado la justificación hoy, no podemos soñar con una vida con una vida en el cielo, porque el cielo sería algo tedioso para nosotros. Odiaríamos estar en el cielo si es que en nuestro corazón hay alguna mancha de pecado. Pero cuando resbalamos y caemos, eso no nos separa completamente de Dios. Porque si resbalamos y caemos, pero pronunciamos inmediatamente estas palabras, sálvame, Señor, o pereceré, tomamos nuevamente la mano de Cristo y Él nos levanta y nos restaura. Él no espera, Él nos levanta inmediatamente, toma nuestra mano, nos vuelve a levantar. Y cuando al considerar la pecaminosidad del pecado, cuando nosotros vemos el pecado y nos damos cuenta de lo asqueroso que es, y caemos impotentes ante la cruz pidiendo perdón y fuerza, nuestra oración es escuchada y contestada. Los que presentan sus peticiones a Dios en el nombre de Cristo nunca serán rechazados. El Señor dice en Juan 6:37, al que a mí viene no le echo fuera. Habrá considerado la oración de los desválidos. Esto lo dice en Salmo 117. Porque nuestro auxilio viene de aquel que tiene todas las cosas en sus manos. No estamos pidiéndole un auxilio a un mortal común y corriente. Y la paz que Él nos envía es la seguridad de que nos ama. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros de que Dios nos ama? Cuando miramos hacia la cruz, cuando miramos el sacrificio que hizo por nosotros, cuando miramos todo el proceso de la pasión de Cristo, desde el Getsemaní, cuando vemos toda su vida de perfecta obediencia, sin mancha de pecado, sin una corrupción, por nosotros, por salvarnos a nosotros. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos mire, para que Dios entregue a su Hijo? Somos valiosos para Él, pero nosotros también debemos ser conscientes del valor que tenemos para Él, para poder mantener esa firmeza, porque lo único que queda en nuestras manos es la decisión en el momento de pecar o no pecar, porque el pecado es una decisión que nosotros tomamos conscientemente.
conscientemente elegimos pecar. Podemos elegir en ese momento arrodillarnos a orar, podemos elegir cantar, podemos elegir leer la Biblia o podemos elegir el pecado. Pero nosotros decidimos. Pero cuando llegue ese momento, nosotros tenemos que recordar nuevamente a Cristo y decir, ¿va a ser en vano ese sacrificio que hizo por mí? Hay una canción que se llama No fue en vano, que es de Jonathan Oriel, muy bonita. Y allí se expresa justamente eso, que no fue en vano todo lo que Él hizo por nosotros. Si es que nosotros nos rendimos humillados delante de Jesús, no fue en vano. Hagamos que no haya sido en vano ese sacrificio. Nada puede ser más impotente y sin embargo más invencible que la persona que siente su insignificancia y se apoya totalmente en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Somos insignificantes y cuando reconocemos esa insignificancia, nos damos cuenta de que somos impotentes ante este poderío de las tinieblas. Pero a la vez nos hace invencibles. Porque como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros estamos más débiles, cuando nos reconocemos como débiles, cuando nos damos cuenta de que nuestra debilidad no puede vencer, allí nuestra debilidad se transforma en fortaleza. Dios enviaría a cada ángel del cielo para ayudar a quien depende totalmente de Cristo antes de permitir que sea vencido. Ustedes se imaginan miles de billones de ángeles a nuestra merced para fortalecernos, para combatir contra las huestes satánicas, si es que dependemos de Cristo, para evitar que seamos vencidos. ¿Cuánto nos ama el Señor? Nos entrega todo. Muy bien, eso sería por un lado el perdón de nuestros pecados, nuestra justificación por la fe. Porque creemos que Cristo nos da el poder para, primero, para justificarnos, para perdonarnos, para vestirnos de justicia, declararnos y hacernos justos, y a la vez santificarnos a partir de ese momento para poder ser cada día fortalecidos en la gracia de Dios. Por fe nosotros creemos eso y lo obtenemos de esa manera. Ahora vamos a pasar a otra etapa, que también es muy importante y a la vez es lógico, pero muy poca gente lo practica. Y nos dice que los que solicitan perdón deben tener ellos mismos una actitud perdonadora. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar, perdona nuestras deudas, como también perdonamos a nuestros deudores, y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona? Y esto es algo obvio, pero a la vez es complejo para el ser humano, muchas veces cuando alberga resentimientos y rencores. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, también nosotros debemos perdonar a otros, como esperamos ser perdonados nosotros. No sé si ustedes se acuerdan de lo que pasó con el, con el siervo injusto, si no me equivoco, la parábola, no sé si era así el título, pero de este hombre que le debía al rey, no sé, por decirle, 10.000 millones de dólares, se los debía al rey o al presidente de la república, por así decirlo. Y él le suplica, por favor, perdona mi deuda, perdona mi deuda. ¿Y qué dijo el rey? Ok, te perdono los 10.000 millones de dólares. Y después salió y se encontró con un tipo que le debía $5. Y lo estaba ahorcando allí contra la pared y decía, dame mi dinero. Y los siervos del rey lo vieron y fueron delante del rey y lo acusaron y le dijeron, mira,
Aquí este que le perdonaste $10.000 está molestando a un deudor por 5 chauchas. Entonces vuelve y lo encarceló. Por ahí lo encarcela. Ahora, esa es la actitud muchas veces de muchos de nosotros, quizás. Le pedimos perdón a Dios, pero de nosotros. ¿Perdonamos a los que nos ofenden? ¿Hay un espíritu perdonador en nuestro corazón? Y si no lo tenemos, debemos pedírselo a Dios. El perdón es algo divino, viene de Dios. Nosotros no podemos perdonar. Por naturaleza, el ser humano es egoísta. Nunca va a buscar el beneficio del prójimo por naturaleza. Solamente Dios puede hacer esa transformación a través del Espíritu Santo. Y al terminar el Padre Nuestro, añadió Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como él dice también, si no me equivoco, en el Sermón del Monte, cuando él menciona, dice, amad, dice, os han dicho, amad a vuestros amigos, si algo así es lo que menciona, no lo recuerdo textualmente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Porque si solamente amas a quien te ama, entonces, ¿qué mérito tienes? Y él lo practicó también, cuando estaba en la cruz. Oró por sus transgresores, cumpliendo la profecía de Isaías 53, por lo demás. El que no perdona suprime el único conducto por el cual puede recibir la misericordia de Dios. No debemos pensar que a menos que confiesen su culpa a los que nos han hecho daño, tenemos razón para no perdonarlos. Sin duda es su deber humillar sus corazones por el arrepentimiento y la confesión. Pero hemos de tener un espíritu compasivo hacia los que han pecado contra nosotros, confiesen o no sus faltas. O sea, por más que la persona me pida o no me pida perdón, yo de igual manera debo mostrar un espíritu compasivo. Y eso no es para nada humano, eso es divino. Solamente Dios puede poner eso en nuestro corazón. Y hemos de orar por eso. Porque si buscamos nosotros en esta época, tenemos que tener en cuenta que la justificación por la fe y el perdón de nuestros pecados y mantenernos en esa justicia que solamente viene de Dios, para poder mantenerla nosotros también debemos tener ese espíritu compasivo con otros y perdonar. No podemos exigir el perdón si nosotros no perdonamos. En la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? No podemos repetir esta oración de corazón y atrevernos a ser implacables, o sea, a no perdonar, porque pedimos al Señor perdonar nuestras ofensas de la misma manera que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero pocos se dan cuenta de la verdadera importancia de esta oración. Si los que son implacables comprendiesen la profundidad de su significado, no se atreverían a repetirla y pedir a Dios que los trate como ellos tratan a sus semejantes. ¿Verdad? Si nosotros nos diéramos cuenta de lo que implica en verdad esta oración, que se repite mucho, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito católico, se repite el Padre Nuestro, el famoso rezo del Padre Nuestro, así que es la oración que Jesús le enseña a sus discípulos, pero encierra un principio mucho más profundo, más allá de lo que podamos repetir de palabras. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. De verdad, nosotros debemos alcanzar ese corazón puro que se lo debemos pedir a Dios para perdonar, olvidar, dejar el rencor atrás, porque si no, Dios no nos puede perdonar. No podemos exigir lo que nosotros no damos. Necesitamos examinar nuestros corazones como una preparación para presentarnos ante Dios en oración, para conocer en qué actitud de espíritu nos encontramos. Y si no perdonamos a otros, nuestra petición por perdón será desoída. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se me viene a la mente un corito que cantaba yo de niño, ¿sí? Y que lo cantábamos en la familia. Y siempre sucedía algo, no sé,
Mi papá, yo les cuento un poco, mi papá a mí siempre, desde niño me molestaba, así de palabra, le gustaba hacerme bromas para que yo me enojara, porque yo era una persona que se enojaba mucho, era muy colérico, me enojaba muy rápido. Entonces, para poder, era su técnica, ¿no? No sé si está bien o está mal, pero para poder manejar un poco ese carácter muy enojón que yo tenía, ¿verdad? Él me hacía enojar. Y bueno, a lo largo del tiempo, ahora, o sea, a mí me pueden decir cualquier cosa, no sé, insultarme o cosas así, y yo no me molesto. No sé si será por eso o también en parte porque el Señor transformó mi corazón, pero sí era algo que él hacía. Entonces, muchas veces estábamos, no sé, haciendo una reunión o algo como familia y yo me molestaba con algo y justo tocaba hacer la oración. Entonces ahí cantábamos. Amémonos de corazón, no de oídos ni de labios. Amémonos de corazón, no de oídos ni de labios. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo venga, nos encuentre preparados. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Amén. Esta siempre la cantábamos en los cultos familiares y siempre me quedó grabada. Y ahora al hablar de esto y al leer esto, lo recordaba. Es así. Dios no nos escucha. Nosotros no hemos perdonado a nuestro hermano. Por lo tanto, si hoy estamos enojados con alguien, con un vecino, con un familiar, aquí vemos en la imagen, vemos a esta hija y a su madre. Muchas veces hay relaciones en familia que nosotros podemos pensar de que no sé, nuestra madre, nuestra abuela o quien sea, es una persona mala o seca o con nosotros ha sido así y nos ha hecho daño y nos sentimos como esa niña que tiene el puñal en su espalda. Pero a veces no vemos cuántos puñales le pueden haber clavado a esa persona que la llevaron a ser así con nosotros. Y ahí entra la empatía, entender por qué la persona reaccionó así conmigo. Tiene que haber tenido un mal día, su crianza, a lo mejor le pasó algo de niña que la traumó y por eso esa persona es así, a la defensiva, siempre, in- eh, independientemente de la persona, si es familiar o no es familiar. Mucha gente que a veces, sin darse cuenta con sus palabras, nos ofende, nos lastima, pero no vemos el daño que puede llegar a traer esa persona que la han llevado a ser así. Por eso cuando el amor de Dios habita en nuestro corazón, nosotros logramos ver más allá de las palabras que nos pueda decir. Y sobre todo cuando son relaciones familiares. Porque sabemos que si viene una persona que yo no conozco y me dice gordo, chico, feo, sé, negro, blanco, etcétera, lo que me diga, si no lo conozco, no me va a importar. Si me dice eres desagradable, quizás, no sé, me va a quedar ahí, pero no me va a hacer un daño más allá. Pero si me lo dice mi madre, o si me lo dice mi padre, o un hermano, o un familiar, o mi mejor amigo, allí eso te va a dañar. Y eso Satanás lo sabe. Por eso él utiliza a los seres queridos para desestabilizarnos. Porque sabe que si desestabiliza esa parte emocional, ese afecto que nosotros tenemos los unos por los otros, también va a afectar nuestra relación con Dios. Porque si amas a Dios, también tienes que amar a tu hermano. Ninguno que odia a su hermano puede decir, si yo digo que amo a Dios, pero odio a mi hermano, odio a mi prójimo,
entonces soy mentiroso, lo dice la palabra de Dios. Y amar es de verdad, hacerlo de corazón, no de oídos ni de labios, como decía el corito, ¿verdad? Cuando nosotros como pecadores nos acercamos al propiciatorio, no podemos expresar el sentimiento de esa petición si no hay perdón en nuestros corazones para todos aquellos que nos han ofendido. Acerca de esta petición, comenta Jesús, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuán importante es esto? Y a veces lo pasamos por alto. Nos justificamos diciendo, no, pero es que me trató así, me hizo esto aquí, y tratamos de buscar justificación en otras personas, contándole la situación y decirle, ¿verdad que es injusto esto? Viste, no, es que me dijo esto otro, la otra persona nos dice, sí, sí, tienes razón. Entonces buscamos esa justificación para odiarlo, para no perdonarlo. Pero Dios no quiere un corazón así. Dios no acepta ese corazón. Lamentablemente es así. El único que puede llevarnos a perdonar, el único que puede llevarnos a desapegarnos de ese corazón malo, es Dios. Y la verdadera confesión es siempre de carácter específico. Bueno, aquí ya pasando a otra etapa, ¿no? A lo que es la confesión de nuestros pecados, a Dios, directo. ¿Sí? No me refiero a la confesión que tiene que ir allá a confesarse con el cura, lo sabemos, ¿verdad? Porque, bueno, eso no es bíblico. Si solamente Cristo es mediador entre Dios y los hombres. Y la verdadera confesión es de carácter específico y reconoce pecados particulares. ¿Sí? No tenemos que decir, cuando oramos personalmente con Dios, en nuestra intimidad, y vamos a pedirle perdón, perdóname por todos los pecados que cometí en el año. Amén. No, sirve así, tenemos que pedir perdón específico. Si dice que pueden ser de tal naturaleza, pecados que deben ser presentados solamente ante Dios. ¿Sí? Pueden ser pecados que solamente Dios conoce y que son, no sé, muy difíciles y complicados del caso y solamente queda entre Dios y nosotros. ¿Ok? Y le pedimos el perdón por ese pecado específico. Perdón porque hice esto, y esto, y esto, y esto. O también pueden ser ofensas que se pueden confesar a individuos o que han sido dañados por causa de ellos. ¿Sí? Cuando hay otras personas implicadas. Tercero. O pueden ser de tipo general, que pueden ser presentados ante el pueblo. Y cuando pecamos contra, o sea, todo un grupo, por ejemplo. Como por ejemplo, si ustedes me hacen a mí tesorero de, no sé, de las ofrendas y yo me robo las ofrendas, por ejemplo. Y después me arrepiento de corazón y les pido perdón. Perdón por haberles robado las ofrendas. Y después, bueno, ahí se verá cómo se arregla terrenalmente, sí, en el caso específico. Pero toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que sois culpables. Debemos reconocer cada pecado. Jesús escucha la oración sencilla pidiendo perdón. No es esencial que todos puedan especificar con certeza cuándo fueron perdonados sus pecados. La lección que se debe enseñar a los niños es que sus errores y faltas han de ser presentados a Jesús en la misma niñez de su vida. Enseñarles a pedir perdón diariamente por cualquier error que hayan cometido. Que Jesús oye la oración sencilla del corazón arrepentido. Los perdonará y recibirá así como recibió a los niños que le eran llevados cuando estuvo en la tierra. Bueno, esto es importante también, educar a los niños a confesarse delante de Dios, confesar sus pecados. Hijos, venid a Jesús, dad a Dios la ofrenda más preciosa que os es posible presentar. Darle el corazón. Él os habla para deciros, hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Aunque tus pecados sean como la grana, los haré blancos como la nieve. Pues los limpiaré con mi propia sangre. Los haré miembros de mi familia, hijos del Rey Celestial. Tomen mi perdón, mi paz, que les doy gratuitamente. Los revestiré con mi propia justicia, de traje de bodas, y les haré aptos para la cena de las bodas del Cordero.
Cuando estén revestidos con mi justicia, mediante oración, mediante vigilancia, mediante diligente estudio de mi palabra, podrán alcanzar una norma elevada. Entenderán la verdad. Tu carácter será modelado por una influencia divina, pues esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. La única forma de poder entender la verdad, la única forma de poder entender la palabra de Dios es tener una vida consecuente con los principios que en ella se expresan. Y tener una constante vigilancia, una constante oración y un constante estudio de la palabra. Bueno, yo creo que muchos de ustedes saben que durante muchos años de mi vida yo consumí marihuana. Y era algo que yo no podía dejar de hacerlo. Todos los días. Yo no podía dejar de hacerlo. Intenté, pero no podía. Llegó un momento en el cual me tuve que ir del lugar donde estaba a vivir a otro lugar, en donde no había el tipo de marihuana que a mí me gustaba. Entonces dije, bueno, no voy a consumir hasta que encuentre ese tipo que a mí me gusta, que era lo más natural posible. Y justo en ese tiempo calzó con que el lugar a donde yo llegué a vivir era el lugar en donde yo me crié durante 4 años, desde los 10 a los 14, cuando mi familia íbamos todos a la iglesia. Todos mis amigos de ese barrio eran de la iglesia. Por lo tanto, empecé a asistir nuevamente a la iglesia, empecé a leer la Biblia todos los días, a orar todos los días, a asistir, bueno, a congregarme, y leía la Biblia y oraba. Leía la Biblia y oraba todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche, todos los días. Y llegó un momento en el que no me di ni cuenta, llevaba un mes sin fumar, 2 meses, 3 meses, y ya nunca más me dieron ganas de seguir consumiendo. Sí, en algún momento te vuelven como la tentación, ¿verdad? Pero ya sabía cómo vencerla. Y eso es algo muy bonito, entender de que simplemente orando, ya químicamente, en el cerebro se estimulan las mismas neurotransmisores que con el consumo de ciertos opiáceos. Y con la lectura de la palabra de Dios también. Es algo muy bonito saber de que simplemente tuve que acceder a ese remedio. Había intentado muchas cosas antes para dejarlo y no podía. Por mi propia voluntad no pude. Pero al acercarme a Dios, como dice aquí, la oración, la vigilancia y el estudio de la palabra nos capacita para alcanzar esa norma elevada, para santificarnos y apartarnos de todo lo inmundo. Pero debe ser algo diario, debe ser un compromiso con nosotros mismos y con Dios. Es sumamente necesario que oremos a fin de tener poder de lo alto, para ver y resistir las tentaciones del enemigo. Interesante esta parte, no solamente para resistirlas, sino para verlas. Pero Satanás siempre procura evitar que los hombres oren, llenando su tiempo con negocios o placer, o guiándolos a tanta maldad que ya no sienten el deseo de orar. El Señor Jesús ha hecho accesible el cielo para todos los que vengan a Él, e invita a los niños y jóvenes a venir. Él dijo, dejad a los niños venir a mí, y no le impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Jesús quiere que los niños y los jóvenes acudan a Él con la misma confianza con que van a sus padres. Cuando un niño va y le pide a su padre, papá, quiero una galleta, y el papá va y se la compra. ¿La da? ¿Verdad? Dios, ¿ustedes creen que siendo Dios no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Si nosotros mismos, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que es pura bondad y amor? Si sus pecados pesan sobre su corazón, han de venir ante Dios y decirle, por los méritos de Cristo, perdona mis pecados. Cada oración sincera será escuchada en el cielo y cada petición ferviente, por gracia y fortaleza, será contestada. Amén. Y ya quedan las últimas 2. Cada oración por perdón debe demostrar que es sincera. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Tanto el arrepentimiento como el perdón de
de Dios son dones que recibimos por medio de Cristo. Y gracias a la influencia del Espíritu Santo, somos convencidos de pecado y sentimos la necesidad del perdón. Cuando venga el Consolador, los convencerá de pecado, justicia y de juicio, ¿verdad? Lo dijo Jesús en Juan 14 o 15, no recuerdo el capítulo, en el libro de Juan. Siendo que la gracia de Dios es la que produce contrición, ninguno es perdonado a no ser por la gracia del Señor que contrita el corazón. Puesto que conoce nuestras debilidades y flaquezas, Dios está dispuesto a ayudarnos. Él oye la oración de fe. Sin embargo, la sinceridad de la plegaria únicamente puede demostrarse si hay un real esfuerzo personal de vivir en armonía con la gran norma que prueba el carácter de cada persona. Dios nos da el poder, nos da la gracia a través del Espíritu Santo, nos capacita para poder resistir la tentación, para poder ver la tentación. Pero también tiene que haber una decisión de parte nuestra, un esfuerzo personal por vivir esa experiencia en armonía con la norma de Dios. Necesitamos abrir nuestros corazones a la influencia del Espíritu y a la experiencia de su poder transformador, y no cerrar la puerta al Espíritu Santo, porque muchas veces el Espíritu Santo nos muestra una verdad, ¿verdad? Nos abre un camino, nos dice, mira, este es el camino, y nos lo muestra bíblicamente y nos revela la verdad. Pero nosotros, por la dureza de nuestros corazones, a veces rechazamos esa luz. Y Dios nos va a seguir amando, nos va a seguir cuidando, nos va a seguir dando lo que necesitamos, pero ya no nos va a seguir enviando luz, porque rechazamos la que Él nos está enviando. La luz es progresiva, y si nos va iluminando poco a poco, llega un momento en el cual nos envía una luz que no nos gusta y, no, hasta ahí llega la luz, y no nos sigue enviando más luz. Y por más que intente llevarnos más luz, nosotros no la vamos a ver, porque ya rechazamos la primera. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué será que no creemos en la promesa de Dios? El pedir y el recibir se hallan íntimamente vinculados. Si pide con fe las cosas que Dios ha prometido, las recibirá. Mire a Jesús por las cosas que necesita. Pídale el perdón de pecados, y a medida que pida con fe, su corazón será ablandado, y perdonará a los que le hayan ofendido, y sus peticiones se elevarán ante Dios con la fragancia del amor. Como les decía hace un rato atrás, si nos cuesta perdonar, pidámosle a Dios que nos dé ese perdón, que nos ayude a olvidar, a dejar el rencor atrás. Junto con la oración viene el ser vigilantes, y cada pensamiento, palabra y acción estará en armonía con su petición por la reforma de la vida. La oración de fe traerá resultados correspondientes, pero el mero formalismo de palabras, sin el deseo ferviente y sincero de recibir ayuda, sin la esperanza de recibir, no logra nada. Que ningún suplicante semejante crea que recibirá nada del Señor. Los que se alleguen a Dios deben creer que Él es, y que es galardonador de todo aquel que lo busca con diligencia. Hermanos, hermanas, debemos comprender que Dios tiene poder para poder capacitarnos, para ver las tentaciones, para superar las tentaciones, para perdonar, para otorgarnos perdón, para hacernos justos, para santificarnos, porque si nosotros no creemos, entonces no hay mucho que Él pueda hacer. ¿Cómo le pedimos bueno, yo creo que ya dejamos de ser niños de hace mucho tiempo, pero el Señor nos ha dado nuestros padres, a la gran mayoría, y le hemos podido pedir en más de alguna oportunidad, por favor, ayúdame con esto o haz esto, y nuestros padres lo hacen. Y les pedimos porque sabemos que lo van a hacer. ¿Cuánto más Dios, el creador del universo entero? O sea, el mismo que te hizo a ti, que hizo los árboles, las plantas, los planetas. ¿Acaso Él no nos puede dar algo tan insignificante como lo que le estamos pidiendo? Como, no sé, algo,
una oportunidad, nuestras necesidades, nuestro perdón? Claro que sí. Ella nos perdonó con Cristo en la cruz. Ahora nosotros debemos acercarnos a ese perdón. ¿Vamos a aceptarlo o lo vamos a rechazar? Esa es una decisión personal. Vamos a orar, hermanos. Tenemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu grandioso nombre, Señor. Delante de tu presencia, rogamos que tú puedas ayudarnos a interiorizar este conocimiento y también a poder practicarlo cada día, Señor. No quites tu Espíritu Santo de nosotros, sino confírmanos en tu verdad. Si nos cuesta perdonar, por favor, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de perdonar, porque no es natural en nosotros. Queremos acercarnos a ti y mantenernos en esa justicia cada día. Ser representantes tuyos aquí en esta tierra, Señor, como lo fue Noé en aquella época. Por favor, ayúdanos a poder alcanzar la más alta norma de pureza de nuestros corazones y a que no haya mancha en nuestras vestiduras. Solamente lo podemos hacer mediante ti y mediante la sangre que derramaste por nosotros. Por favor, bríndanos este favor. Gracias te damos por la luz recibida. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos, no por nuestros méritos ni confiando en nuestras propias justicias, sino confiando en la justicia de Cristo y en los méritos que hizo al morir en la cruz. Amén. Amén.